Les solicitamos por favor ir haciendo sus consultas en el chat que sean claras y concisas. A continuación vamos a presentar un poco de el perfil del máster Reinaldo Antonio Castaña. Él es ingeniero en automática, tiene una maestría en redes de computadora, es consultor de las tecnologías de la información y especialista en seguridad informática, redes de datos y gerencia de proyectos. Tiene más de 20 años de ejercicio docente universitario en pregrado en diferentes universidades a nivel nacional y más de 10 años de docencia en estudios de posgrado. Conferencista, ha participado en conferencias en México, Colombia, Bolivia, Nicaragua. Ha sido consultor de seguridad informática y empresas que tienen que ver con financiamiento. Asimismo, ha sido consultor de redes y telecomunicaciones. Dejamos con ustedes la intervención del conferencista máster Reinaldo Castaño con el título La evolución de las comunicaciones y su aprovechamiento en los procesos educativos. Estimado ingeniero Reinaldo, tiene un periodo de 40 minutos para su intervención y 10 minutos de preguntas y respuestas. Es suya la palabra. Ok, muchas gracias, María Alejandra. No sé si me pueden dar el permiso de co-host, por favor, para poder compartir. Ok, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes compartiendo en este congreso virtual de la Universidad de Ciencias Comerciales. Vamos a hablar un poco el día de hoy sobre la evolución de las comunicaciones y su aprovechamiento en los procesos educativos. Agradezco de entrada pues, a todos los organizadores, a las autoridades que me permiten en este día dirigirme a ustedes con este importante tema que está precisamente relacionado con el eslogan del Congreso, el gran reto de adaptarnos. Y de hecho, los procesos educativos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, precisamente se han tenido que adaptar precisamente a las circunstancias que nos encontramos actualmente, ¿verdad? Quiero iniciar mi presentación el día de hoy con un pensamiento que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, de este distinguido personaje que todos conocemos, el famoso Albert Einstein, que plantea simplemente que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progreso, y eso definitivamente lo hemos constatado en el transcurso del tiempo. O sea, cada vez que nos encontramos ante situaciones adversas, hemos evolucionado, hemos... Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero escriben en el chat que dicen los muchachos que no escuchan. No sé si no me escuchan ustedes, me avisan. Nosotros sí lo escuchamos, pero... Le estoy escuchando a ellos. Entonces no sé cuál será la Permítame. complicación. Les decía entonces que precisamente la relevancia que tiene el pensamiento de Albert Einstein con relación, en este caso, a que siempre que nos encontramos en situaciones complicadas, en situaciones de crisis, pues generalmente tenemos, en este caso, que evolucionar de alguna forma, y los procesos educativos precisamente han ido evolucionando a medida que ha evolucionado los aspectos tecnológicos y a medida también pues que hemos encontrado en el transcurso del tiempo algunas dificultades. Teniendo en consideración este pensamiento, vamos entonces a abordar durante esta pequeña charla algunos aspectos. Vamos a abordar algunos detalles sobre los antecedentes de las revoluciones de las tecnologías de la información. Vamos a hacer un breve recuento de cómo se han utilizado las tecnologías en los procesos educativos, cuáles han sido algunos de los impactos que han tenido desde el punto de vista de uso de las tecnologías, cómo se han ido modificando los elementos pedagógicos que están relacionados a los procesos educativos. Vamos a ver en este caso cómo manejamos desde el punto de vista pedagógico y haciendo uso de las tecnologías, pues las diferentes inteligencias que poseen los estudiantes, que poseen los docentes, y algunos elementos, algunas adecuaciones, por ejemplo, que se han tenido que hacer cuando hacemos uso intensivo de las tecnologías de la información.
Y vamos a ver un breve recuento de simplemente de cómo las universidades nacionales han evolucionado o han facilitado, en este caso, los procesos educativos haciendo uso de las tecnologías en estos tiempos actuales donde tenemos pues la crisis del COVID-19. Esa es la agenda que vamos a estar desarrollando. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible. Vamos a tratar de puntualizar algunos aspectos principales y compartir con ustedes pues algunas ideas de manera general. Vamos a iniciar con algunos antecedentes de las revoluciones de las tecnologías de la información. Y esto, señores, fíjense, este proceso de evolución definitivamente de las tecnologías de la información a nivel general, no solamente a nivel de los procesos educativos, sino que a nivel general surge desde este caso, desde la conformación, desde el surgimiento de la palabra como medio específico para poder, en este caso, transmitir ideas, transmitir pensamientos. Es la forma que se designó en los inicios de cómo expresar a un conjunto de personas algunas ideas, algunos pensamientos particulares. Luego de estos, es que ya surge formalmente, en este caso, el habla como mecanismo que nos permite la interacción, como mecanismo que nos ha permitido, en este caso, una comunicación fluida de las ideas entre todo el conjunto de personas. Posteriormente al habla, pues tenemos la incorporación, el surgimiento de la escritura, y con la escritura, pues ya tenemos de manera impresa la posibilidad de acceder a determinada información. Aquí, con la escritura, vienen definitivamente muchas evoluciones tecnológicas, ya empiezan a aparecer las imprentas, ya empezamos a tener, en este caso, literatura física, libros, en los cuales simplemente pues podíamos empezar a compartir información de una manera muy dinámica, de una manera muy rápida en particular, ¿verdad? Hasta que llegamos en la actualidad, y la actualidad entonces, los aspectos tecnológicos han evolucionando y nos encontramos en este momento con la escritura electrónica, nos encontramos en este momento con el mundo digital que nos ha permitido definitivamente un enriquecimiento de todos los conocimientos utilizando el formato totalmente digital. Ya entonces ya tenemos la presencia de muchos sitios web donde podemos encontrar información de diversas temáticas e incluso estamos haciendo uso de determinados recursos tecnológicos para poder acceder a esa información. Ya hacemos uso entonces de elementos digitales, hacemos uso en este caso de dispositivos clientes como computadoras portátiles, teléfonos móviles, smartphones, tablets, cualquier tipo de elemento que nos permita, haciendo uso de la red de comunicaciones internet, el poder acceder en este caso a esa vasta conjunto de información que tenemos disponible, en este caso en Internet. Fíjense entonces que todo el proceso de transferencia de información a través del tiempo se ha ido evolucionando de una manera vertiginosa hasta que llegamos en este momento en el cual pues ya tenemos un acceso prácticamente ilimitado a toda la información que está disponible en las redes de comunicación. Esto ha traído definitivamente aparejado que las tecnologías que se han ido utilizando en cada uno de esos momentos, definitivamente aquí desde los inicios, por ejemplo, ya cuando surgieron la información impresa a través de libros, folletos, etcétera, pues ya se empezaron a utilizar diferentes elementos. Empezamos a utilizar, por ejemplo, el correo tradicional para remitir información impresa a la gente que así lo requería, y para poder intercambiar información entre diferentes actores. También se utilizaron en algunos momentos las emisiones de radio para poder transferir conocimientos. Se utilizaron grabaciones en cassette para poder también transferir conocimiento, y que se han ido utilizando también en el transcurso del tiempo en los procesos educativos que se han ido desarrollando. Hemos utilizado también definitivamente la televisión
como elemento fundamental y de hecho lo seguimos utilizando. Hasta que llegamos en la actualidad y ya a partir de los 80 con la masificación, en este caso de las computadoras personales y luego todo este tiempo con la evolución exponencial de las tecnologías asociadas a los dispositivos computarizados, pues hemos tenido definitivamente un recorrido bastante, en tiempo bastante corto, pero en tendencia tecnológica muy rápida. O sea, porque estamos utilizando diferentes tecnologías, estamos masificando el uso de la información y en los procesos educativos, precisamente a medida que va transcurriendo el tiempo, nos hemos dado a la tarea de ir incorporando todos estos elementos precisamente para elevar la calidad de los procesos educativos, para facilitar, en este caso, los procesos de aprendizaje, para facilitar la colaboración entre los diferentes actores que están involucrados en estos procesos en particular. Veamos un poco la evolución de la tecnología y cómo hemos utilizado las tecnologías en todos estos procesos educativos. Y vamos a partir de una fecha reciente, a partir de los años 70, simplemente pues, para ir haciendo un recuento y que hagamos más adelante una pequeña comparación entre los diferentes paradigmas que se han utilizado en el ámbito de los procesos educativos y de qué forma hemos aprovechado las tecnologías precisamente para mejorar estos procesos educativos. Desde sus inicios, pues básicamente nos encontrábamos, ¿verdad?, con un modelo educativo en el cual básicamente el docente o la persona que estaba encargada del proceso de enseñanza-aprendizaje que se denominaba en ese momento, estaba basado específicamente en un modelo en el cual los elementos repetitivos eran muy comunes. O sea, eran elementos más de memorizar, elementos de hacer en dependencia de lo que el especialista, en este caso, nos iba diciendo y exigiendo en su momento. Ya a partir de los 80 en adelante, y hablo de los 80 en adelante por la famosa generación NET, o la generación, en este caso, todas las personas que ya nacieron en el ámbito del surgimiento y del florecimiento de las tecnologías, ¿verdad? Entonces ya los procesos de entrenamiento y de educación eran basados en computadoras. Ya empezaron en algunos momentos a surgir muchos institutos, muchas escuelas, muchas universidades en los cuales se empezaron a masificar el uso, la enseñanza con el uso de las computadoras. Empezamos entonces a ver florecer los primeros salas de cómputo, los primeros laboratorios, y probablemente no se utilizaban a como lo estamos explotando en este momento, pero sí fueron los primeros indicios, ¿verdad? Con características técnicas probablemente muy bajas, pero que sí fortalecían los procesos educativos en sí. Ya a partir de finales de los 90 en adelante, definitivamente pues ya tenemos acceso a la gran red de comunicaciones, a Internet y a todos los servicios y aplicaciones asociados con este tipo de tecnología que nos permite ir un poco más allá, que nos permite en este caso pues mejorar los procesos, que nos permite acceder a información diversa de diferentes localidades. Y entonces empezamos a ver a partir más o menos finales del 94, inicios del 95, los primeros indicios de lo que se conoce como el e-learning, ¿verdad? Fíjense, desde hace mucho tiempo ya se empezaron entonces a ver los primeros indicios del e-learning. ¿Cuántos años tenemos nosotros algo desde el punto de vista nacional de estar utilizando e-learning? Fíjense, tenemos probablemente ahí un pequeño desfase, pero hemos ido avanzando. Ya a partir de los 2000 en adelante, fíjense, ya hemos utilizado una serie de combinaciones que han ido fortaleciendo la enseñanza, en este caso utilizando tecnología, utilizando Internet,
utilizando medios electrónicos, y entonces empezamos a combinar diferentes estrategias. Y esa es la combinación de estrategias utilizando redes sociales, utilizando herramientas tecnológicas. Ya hemos incorporado en este caso muchas de las herramientas TICs en los procesos educativos independientemente del área de acción. Hemos empezado a implementar nuestros propios portales educativos, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo, entonces, hemos llegado a un punto en particular donde los procesos de aprendizaje están, por así decirlo, minados de elementos tecnológicos. Claro que esto nos ha traído muchos retos. Esto nos ha traído, en este caso, implementar nuevas estrategias, implementar nuevas metodologías, porque no solamente es el hecho de utilizar las tecnologías propiamente dichas, sino que también establecer las coordinaciones, las integraciones adecuadas con los aspectos pedagógicos que nos permitan fortalecer el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero básicamente fíjense una breve evolución, cómo hemos ido en este caso utilizando todas las tecnologías actuales. ¿Las hemos aprovechado? Efectivamente las hemos aprovechado. Probablemente unos más que otros, unas áreas de conocimiento más que otros, y eso sucede en todos lados. ¿Qué impacto hemos tenido por el hecho de incorporar todos estos elementos tecnológicos en los procesos educativos? Pues definitivamente tenemos una proliferación de muchos servicios, de muchas aplicaciones que vienen a apoyar el proceso de aprendizaje. O sea, ya no solamente nos estamos basando en procesos donde el estudiante tiene que estar presente con un docente orientando siempre qué es lo que va a hacer, sino que ahora el estudiante tiene la posibilidad de indagar por sí mismo, tiene la posibilidad de colaborar con un sinnúmero de personas, tiene la posibilidad de construir su propio conocimiento y de expresar en este caso cuáles son sus criterios, cuáles son sus propias conclusiones, ¿verdad? De forma tal entonces que nos ha brindado un elemento de cómo expresar, de cómo transportar todo ese flujo de conocimientos, de cómo publicar, compartir y desarrollar, en este caso, los elementos de colaboración. O sea, estos son algunos de los impactos del uso de las tecnologías. Esto nos ha permitido, definitivamente, el hecho de poder masificar los accesos a la información sensible de las áreas de conocimiento asociadas a, en este caso, al proceso educativo que estamos desarrollando. En definitiva, el impacto ha sido increíble. O sea, estamos en una era en la cual tenemos definitivamente que tratar de incorporar tecnología, que tenemos que cambiar de hábitos, que tenemos que modificar algunas estrategias, precisamente porque las características actuales así lo están demandando, ¿verdad? Y los procesos educativos así lo están demandando. Los estudiantes así lo están demandando. O sea, definitivamente tenemos que ir adaptándonos con el tiempo a cómo vamos evolucionando, a qué herramientas vamos utilizando y definitivamente pues a lo que está demandando la sociedad en materia de conocimiento que deben poseer nuestros estudiantes. Esto pues definitivamente ha facilitado la enseñanza del uso de las propias tecnologías y ese es uno de los grandes retos que han tenido muchas de las universidades. O sea, no es tan solo incorporar el uso de las tecnologías en los procesos educativos, sino también entonces que tenemos que facilitar, en este caso, la enseñanza. Tenemos que facilitar al gremio de docentes, por ejemplo, hacer un uso adecuado de las tecnologías de la información. Los docentes también se tienen que, en este caso, incluir como elemento fundamental dentro del proceso. El docente tiene que aprender a utilizar esas herramientas, el docente tiene que aprender a realizar una planificación mucho más efectiva. El docente tiene que aprender a diseñar unas estrategias que estén asociadas precisamente a la forma en cómo los estudiantes aprenden. Pero también
ha facilitado el uso de las tecnologías como medio de apoyo a los contenidos existentes. Y fíjense ustedes, hasta hace unos cuantos años, por ejemplo, estábamos utilizando las tecnologías de la información como apoyo a los procesos de enseñanza, apoyo a los procesos de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente ya teníamos diseñado, por ejemplo, un curso X, y lo que hacíamos era que utilizábamos algunas tecnologías como apoyo para reforzar algún tema en particular, para elaborar una práctica, para definir algún procedimiento nuevo, actualizado para ver alguna tendencia, pero básicamente era apoyar el contenido que ya existía. Ahora no, entonces ahora definitivamente todas las universidades nacionales y las universidades extranjeras, y no solamente las universidades, sino que todos los sistemas educativos, independientemente del nivel, han tenido que hacer una modificación de los procesos. Ahora incluso a nivel internacional, para acreditar los programas, por ejemplo, de los programas universitarios, las carreras universitarias, ya existen parámetros bien definidos que están exigiendo las universidades precisamente adaptar sus sistemas educativos para que hagan uso intensivo de las tecnologías de la información para que faciliten la masificación y el acceso, en este caso, a la información a través de las diferentes tecnologías. Y esto ha propiciado precisamente mecanismos de actualización en las currículas, mecanismos de actualización en los planes de asignatura, mecanismos de actualización en los aspectos tecnológicos que tenemos en cada una de las instituciones que están relacionadas con los procesos educativos en los diferentes niveles. Definitivamente en los diferentes niveles, estamos hablando a nivel básico, a nivel de educación superior, etc. Esto definitivamente, les decía, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías pues, ha facilitado definitivamente hacer ciertas consideraciones y ciertas modificaciones en los elementos pedagógicos, porque definitivamente no es lo mismo implementar un proceso educativo en los años 80 que implementar un proceso educativo en el año 2020. Con toda la tecnología que tenemos disponible, con toda la información que tenemos disponible, con el aprovechamiento, en este caso, de la interconectividad a Internet que tenemos desde diferentes medios y precisamente pues con el acceso a información de diferentes fuentes que tenemos disponible en Internet, tanto de universidades nacionales como universidades internacionales, como de institutos, de expertos, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista pedagógico, también se han tenido que hacer algunas adecuaciones. Y fíjense, las adecuaciones están definidas precisamente por estos elementos que les estoy mostrando en este momento. La naturaleza humana. Y es algo que también entonces nosotros tenemos que analizar. Desde el punto de vista del proceso de aprendizaje, existen muchos elementos psicopedagógicos, cognitivos, que influyen directamente en el proceso, que influyen en la calidad, en este caso, pues del proceso de aprendizaje. La naturaleza humana y definir desde un inicio, por ejemplo, cuál es la predominancia de los estudiantes, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, en este caso, pues del cerebro, porque dicen nuestros colegas psicólogos, por ejemplo, que la predominancia define algunas capacidades muy particulares. Otro elemento, la finalidad de la educación y el método pedagógico que se está utilizando. Si vamos a estar orientados única y exclusivamente a objetivos o vamos a darle un enfoque más práctico, más pragmático a todo el proceso, en este caso educativo.
El rol del maestro. El rol del maestro igual ha venido evolucionando en el transcurso del tiempo. Es un modelo antiguo en el cual el maestro era el proveedor, en este caso del conocimiento, era la persona experta que se paraba frente a todos y empezaba a orientarnos algunos elementos tradicionales, ¿verdad? O bien ahora el rol de maestro se tiene que transformar porque tiene que ser una persona que orienta, que guía. Y ese proceso de orientación tiene que estar basado precisamente en la cantidad de recursos que tenemos ahora disponibles. Ya no como antes, que ahora en la página, el libro en la página 200. Vamos a ver desde la página 200 a la 300. Ahora no. Ahora el rol del docente se ha modificado en el transcurso del tiempo. Tiene que preparar e identificar los recursos que sean adecuados al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto nos lleva incluso también a modificar el rol del alumno o el papel del alumno en particular. O sea, el papel del alumno, si va a ser un rol activo o va a ser un rol pasivo. Si va a ser un rol pasivo, es la enseñanza tradicional que teníamos desde hace muchos años, en el cual simplemente, bajo diferentes orientaciones, hagan estos 300 ejercicios y los estudiantes hacían los 300 ejercicios con los procedimientos que ya estaban establecidos. O bien ahora un papel activo en el cual el estudiante entonces deba de indagar, deba de colaborar, deba de buscar información, deba de consumir, deba de interpretar, deba de forjarse su propio criterio y construir su conocimiento. Otro de los elementos es el rol de los medios didácticos que vamos a utilizar. Los medios didácticos definitivamente también están asociados al uso de las tecnologías. ¿Qué herramientas vamos a utilizar ahora en el proceso de aprendizaje? Vamos a hacer uso de plataformas. Vamos a hacer uso de diferentes tipos de herramientas asociadas a esas plataformas. Y se va a estar en función del entorno. Si esos conocimientos se van a poder aplicar a la realidad o van a ser conocimientos teóricos 100% en los cuales definitivamente no le encontrábamos al final dónde vamos a aplicar este tipo de elemento en particular. Entonces, estos son los elementos, esta es la relación de elementos en el proceso de aprendizaje. Y esta relación de elementos, bueno, ha llevado a evolucionar definitivamente desde el punto de vista pedagógico. Teníamos antes un modelo pedagógico tradicional basado en objetivos, donde la actividad de la enseñanza era un rol que estaba designado precisamente al docente. O sea, el docente era el elemento principal del proceso y sobre él giraban todas las actividades. Ahora, entonces, pasamos a un modelo pedagógico. O sea, hemos evolucionado precisamente porque ahora tenemos muchas herramientas, muchos otros insumos y entonces ahora la finalidad es distinta. Ahora la finalidad son los estudiantes. Los estudiantes son los que tienen el rol principal. Los estudiantes son los que tienen, en este caso, el acceso a la información, el acceso a los recursos, son los que van a construir el conocimiento y el docente es un papel en el cual tiene que ir orientando nada más cómo el estudiante va a ir construyendo ese conocimiento, ¿verdad? O sea, es un cambio de enfoque definitivamente que se ha realizado con el transcurso del tiempo. Pero además de eso, fíjense, hemos tenido, además de utilizar los elementos tecnológicos y además de modificar el modelo pedagógico asociado al proceso de aprendizaje, hemos tenido que aprender, y todas las instituciones nacionales han tenido que aprender. ¿A qué? A favorecer, en este caso, el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes.
¿Cómo lo hace? A través de la definición de diferentes estrategias de aprendizaje. Y ustedes ven entonces ahora que en los procesos se están definiendo nuevos tipos de actividades. Se está facilitando el trabajo en grupo, se está facilitando el intercambio de experiencia, se está aprendiendo a aprender, aprendiendo a hacer distinto. ¿Por qué? Porque las estrategias tienen que estar supeditadas precisamente a desarrollar las inteligencias de los estudiantes. ¿Cuáles son? Pues fíjense, existen diferentes tipos de inteligencias y todas tenemos que tratar de desarrollarlas. ¿Por qué? Porque todos, definitivamente todos tenemos múltiples inteligencias. Hay unos definitivamente que tienen desarrolladas unas más que otras y es por eso que el proceso educativo, como en un aula, ya sea presencial o virtual, tenemos diferentes tipos de estudiantes con diferentes características, con diferentes probablemente actitudes y con diferentes inteligencias múltiples. Entonces las estrategias tienen que estar diseñadas precisamente para favorecer el desarrollo de las inteligencias de manera general. Tanto la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la sinestésica, visual, musical, interpersonal, etcétera. O sea, nos estamos encontrando, y lo decíamos hace poco, nos estamos encontrando entonces en un momento de la historia en el cual estamos utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles, pero que definitivamente tenemos que irlas adecuando a los procesos educativos que nosotros estamos desarrollando, tanto a nivel de asignatura como a nivel, en este caso, pues de todo el diseño curricular de las carreras universitarias. Al final, entonces, esto nos ha obligatoriamente, nos ha facilitado o nos ha permitido definir estrategias de aprendizaje que faciliten las inteligencias múltiples. Definitivamente aquí tenemos que hacer un proceso inicial de identificación, identificar cuáles son, ya decíamos, la predominancia de los estudiantes, si es lóbulo izquierdo o derecho, porque en dependencia de la predominancia, así nos podemos dar cuenta de cuáles son las inteligencias. Incluso existen en la red, por ejemplo, existen múltiples tests que podemos desarrollar para poder determinar, en este caso, cuáles inteligencias son las que poseen nuestros estudiantes. Son las inteligencias que poseen las personas que van a estar asociadas, en este caso, al proceso educativo, ¿verdad? Y existe, definitivamente hay muchos recursos investigativos que precisamente han abordado el tema de las estrategias de aprendizaje asociadas a las inteligencias y asociadas al uso de las tecnologías. Eso nos ha permitido desarrollar un conjunto de recursos de aprendizaje que estamos utilizando en todos los procesos, que estamos utilizando en las diferentes plataformas virtuales de aprendizaje, que estamos utilizando en las diferentes herramientas que utilizamos precisamente pues para facilitar todo el proceso. Esto definitivamente hemos realizado adecuaciones pedagógicas con el uso de la tecnología y muchas de estas adecuaciones se deben precisamente a que tenemos una gran cantidad de información disponible ahora con el acceso a Internet y el acceso de cualquier tipo de dispositivo. Ya fíjense que ahora los procesos de aprendizaje no solamente están limitados a una computadora personal, a una portátil, sino que simplemente ahora podemos acceder desde cualquier dispositivo móvil, por ejemplo, a los procesos de aprendizaje y podemos acceder a un cúmulo de información que tenemos ahí disponible en el ciberespacio. Tenemos una gran diversidad de contenidos. Ahora perfectamente podemos colaborar con la formación de personal que sea mucho más integral desde el punto de vista de conocimiento, porque tenemos acceso a información de cualquier área de conocimiento. Podemos establecer conexión con muchos especialistas y esto definitivamente enriquece el proceso porque podemos estar estableciendo, intercambiando ideas, podemos estar escuchando, por ejemplo, de especialistas
cuáles son las vivencias, cuáles son las experiencias. Por lo tanto, se ha dado una ruptura en las barreras del espacio y del tiempo. Perfectamente, hoy podemos establecer una videoconferencia con un especialista nacional y mañana lo establecemos con un especialista internacional sin ningún tipo de problemas. Hemos definitivamente visto que existe una convergencia de medios. Ahora estamos utilizando todos los elementos tecnológicos y a través de las diferentes plataformas, entonces estamos accediendo a recursos de videos, estamos accediendo a actividades de manera síncrona o de manera asíncrona con los videos, con videotutoriales, con audios, con imágenes en movimiento, recursos de todo tipo. Y todo esto definitivamente facilita el intercambio de información entre todos, facilita los mecanismos de retroalimentación y ahora ustedes ven entonces que en las plataformas podemos implementar foros, podemos implementar entrega de tareas, podemos desarrollar wikis, podemos incluso desarrollar juegos pedagógicos interactivos, porque fíjense bien, todo el aprovechamiento de la tecnología en los procesos educativos y la adecuación, en este caso, a las inteligencias múltiples y la adecuación a los intereses también de los estudiantes actuales de esta generación, de la famosa generación NET, de los 80 en adelante, tenemos que adecuarlas también a las características particulares de los estudiantes de esta generación. ¿Cuál es la característica particular? El consumo, en este caso, de la tecnología. Los estudiantes de estas generaciones se les hace muy sencillo hacer uso de las tecnologías. ¿Y por qué entonces no utilizamos las características de estos estudiantes para aprovecharlo en los procesos educativos? Existen diferentes tipos de encuestas, por ejemplo, que dicen que muchas de las personas de esta nueva generación invierten mucho tiempo en juegos, invierten mucho tiempo en ver videos, invierten mucho tiempo en redes sociales. Precisamente entonces podemos diseñar estrategias que incorporen estas características. Estrategias que incorporen estas características de forma tal entonces que el estudiante se integre de una manera mucho más efectiva y haciendo uso pues de sus hobbies, de sus características en particulares. Esto definitivamente, como les decía, esto lleva asociado que el personal docente también tiene que tener las habilidades y las capacidades de aprovechar, en este caso, esas características en el proceso de aprendizaje. Y definitivamente, pues el seguimiento. O sea, nosotros podemos perfectamente hacer seguimiento de todas las actividades, de los procesos evaluativos, utilizando las diferentes tecnologías que tenemos a disposición. Esto en definitiva nos ha valido para hacer una migración de una educación basada en un modelo anterior, en el cual definitivamente pues ya rindió sus frutos, a una metodología, a un proceso pedagógico actualizado, donde la tecnología ya no solamente es un apoyo, sino que ya la tecnología pasa a ser un recurso indispensable para facilitar, en este caso, la formación, para facilitar el proceso formativo de los nuevos profesionales que están en la universidad. Bueno, sí hemos visto que de manera general entonces todos los aspectos tecnológicos han facilitado procesos de innovación, hemos emprendido, hemos modificado actitudes, hemos modificado estrategias de aprendizaje, se han modificado los aspectos pedagógicos y se han ido incorporando cada vez más y más elementos tecnológicos. Definitivamente a nivel nacional pues no estamos exentos de ese cambio. Me atrevo a decir que en el caso de la educación superior de Nicaragua está utilizando de manera activa
muchos recursos que están disponibles precisamente para salir adelante con relación a los procesos educativos en esta época de la pandemia. O sea, fíjense, tenemos, en esta época de la pandemia, pues ha facilitado que muchas instituciones no necesariamente hayan tenido que detener los procesos educativos, que no necesariamente, o si los detuvieran en algún momento determinado, que perfectamente continúen y están continuando precisamente utilizando muchas de las herramientas que tenemos a disposición. Y muchas de las universidades entonces están llevando sus procesos educativos en línea. Muchas de las universidades nicaragüenses están haciendo uso de diferentes estrategias, diferentes plataformas que tenemos disponibles en el mercado nacional. Y fíjense, yo no los quiero cansar mucho con esto, pero para muestra un botón, y ahí les puse, por ejemplo, un breve resumen desde el punto de vista de algunas universidades nacionales que fíjense que ya poseen su propia plataforma virtual de aprendizaje, precisamente porque hemos visto en la necesidad. Y ahí, a esto hacemos referencia precisamente con el pensamiento de Albert Einstein. En el caso, ¿verdad?, de que nos encontramos frente a una dificultad en particular, pero que las dificultades han facilitado que evolucionemos. Y creo que a nivel de la educación superior hemos evolucionado y se han mejorado. Porque fíjense, les decía, desde hace muchos años, las universidades ya estaban implementando procesos de enseñanza virtual. Probablemente no de forma tan masiva como en este momento. Pero la misma situación ha facilitado que las universidades entonces empiecen su proceso de transformación, se hayan visto en la necesidad de modificar sus plataformas, de adquirirlas, de capacitar a su personal, de implementar las estrategias de aprendizaje en el mundo virtual y de hacer uso pues, de un sinnúmero de herramientas tecnológicas que están disponibles para realizar actividades sincrónicas, videoconferencias, foros, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de aspectos pues ahí que están ahí definidos. Fíjense entonces, como conclusiones, definitivamente, pues la evolución de las comunicaciones, ya decíamos, desde la palabra hasta llegar, en este caso, a los libros electrónicos, y las tecnologías, pues han propiciado definitivamente el desarrollo de los procesos educativos y lo ha mejorado definitivamente. Aquí el uso de la tecnología ha facilitado que la calidad definitivamente se haya mejorado un poco, ¿verdad? Desde dependencia desde el punto de vista que nosotros querramos verlo. Las tecnologías facilitan la transición o han facilitado la transición de ese modelo de enseñanza tradicional al enfoque constructivista, al enfoque en el cual ya el elemento principal es el estudiante, ¿verdad? Y ha facilitado precisamente que el estudiante sea el actor principal de este proceso. Las estrategias definitivamente se han ido modificando y se han ido modificando precisamente porque ahora nos hemos visto en la necesidad como instituciones educativas de desarrollar las inteligencias múltiples. Allá entonces estamos trabajando desde el punto de vista de, o sea, haciendo uso de las tecnologías, pero garantizando que los estudiantes puedan desarrollar diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos de en este caso, pues de inteligencias. Definitivamente el uso de las tecnologías se ha convertido en un nuevo desafío para el personal docente. El personal docente probablemente no es de la generación NET, no somos de la generación NET, sino que nacimos en una época, y me incluyo, nacimos en una época que todavía no estaba masificada la tecnología, no como toda la población que nació a partir de los 80 en adelante, donde ya teníamos
algunas herramientas tecnológicas disponibles. Y definitivamente, pues la calidad de los procesos pues van de la mano con el uso de las TICs y son referentes en los procesos de acreditación de los programas de estudio. Y esto básicamente lo que ha facilitado es que la gran mayoría de instituciones de educación superior, incluso de educación media, pues se han visto en la necesidad de ir incorporando las tecnologías como elemento principal dentro de los procesos de aprendizaje. Fíjense, ya para concluir, Ramón Ferreiro nos indica, por ejemplo, padres y educadores afrontamos un difícil reto ante la nueva generación que quiere aprender por vías no tradicionales. No tradicionales porque definitivamente no son las vías que utilizábamos anteriormente. Y siempre empleando nuevas tecnologías. La computadora e internet propician la actividad independiente, la observación, exploración y búsqueda, la comparación, ordenamiento y clasificación, la toma de decisiones y el procesamiento de la información. Y se lanza la interrogante, ¿cómo satisfacer todas estas demandas de esta nueva generación de estudiantes? Y eso precisamente es a lo que nos llama, ¿verdad? El hecho de poder, desde el ámbito educativo, incorporar todos esos elementos precisamente pues para fortalecer los procesos de formación, para fortalecer la forma en cómo el personal docente pues se está incorporando en esta nueva ola de crecimiento, ¿no? Que tenemos en todos los ámbitos de acción en este mundo globalizado en el cual estamos haciendo uso de las tecnologías pues definitivamente a una velocidad increíble y con un ritmo pues muy acelerado. Si tienen alguna consulta, pues estoy a sus órdenes. Queda en este momento María Alejandra. Buenos días, buenas tardes muchachos, perdón. Vamos a proceder al tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a leer la pregunta del estudiante Dumas, que dice así: ¿qué nivel de integridad contemplan las comunicaciones unificadas y cómo conseguirlo con calidad? ¿Qué nivel de Integridad contemplan las comunicaciones unificadas y cómo conseguirlo con calidad? Existe una tendencia que muchas organizaciones, por ejemplo, están adoptando en el caso muy particular de las comunicaciones unificadas que también se han incorporado como parte de las tecnologías que se utilizan en los procesos educativos, precisamente porque nosotros podemos perfectamente integrar, fíjense, podemos integrar correo electrónico, podemos integrar videoconferencias, podemos integrar transferencias de audio, todos de manera que, por ejemplo, los estudiantes, supongamos de estudiantes de la UCC, con su cuenta de correo electrónico puedan acceder directamente a cualquiera de los recursos que tenemos disponibles, ya sea su correo, ya sea la videoconferencia que está definida, ya sea alguna clase síncrona o alguna actividad asíncrona que se necesite. Incluso haciendo uso de los servicios de la comunicación unificada, perfectamente se puede facilitar que los estudiantes puedan colaborar entre sí y que interactúen precisamente pues con el expositor o los expositores o con un panel de expertos o bien con sus propios compañeros. Todo va a depender del nivel de integración que tengamos desde el punto de vista tecnológico. La pregunta de José Telle Gutiérrez: ¿es posible considerar dentro de la agenda profesional la existencia de metodología de comunicación unificada? El tema de la comunicación unificada no es un tema, de hecho no es un tema reciente, es un tema que ya tiene muchos años. De hecho existen muchas soluciones que están disponibles en el mercado nacional e internacional para implementar las comunicaciones unificadas.
tanto en el ámbito de cualquier tipo de organización. O sea, las comunicaciones unificadas básicamente lo que facilitan es la integración de datos, voz, videos, por ejemplo, a través de una misma plataforma de comunicación. Ahora, por ejemplo, se está incorporando, ya en las nuevas investigaciones se está incorporando, por ejemplo, una comunicación mucho más interactiva. O sea, no tan solo video, no tan solo audio, no tan solo datos, sino que también comunicaciones tipo holograma. Ya vamos a llegar a un punto en particular, por ejemplo, de que probablemente ya este tipo de charlas las brindemos de manera 100% virtual, pero con la transferencia de la imagen como que si estuviéramos, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? O sea, estamos llegando a esos niveles precisamente en este momento. Y se está trabajando mucho en esos aspectos tecnológicos y yo estoy prácticamente seguro de que un par de años ya la madurez de esa tecnología holográfica ya va a estar disponible pues también para todos la actividad económica y educativa en diferentes países. No se escucha, María Alejandra. Adelante, María Alejandra. El estudiante Márquez, ¿cuáles costos generan las comunicaciones unificadas para contemplarlas en planes corporativos? Los costos dependen, son variados, dependen de la tecnología que se vaya a utilizar, depende del fabricante, depende del alcance que nosotros querramos dar, en este caso, a un proyecto de comunicaciones unificadas. Depende incluso, o sea, porque existen diferentes tipos de mecanismos de licenciamiento, por ejemplo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, en el caso de Microsoft, por ejemplo, Microsoft tiene una solución de comunicaciones unificadas que permite acceso a correo, a videoconferencia, a mensajería instantánea, etcétera. Y Microsoft, por ejemplo, hace un licenciamiento por usuario. Existen otras tecnologías donde el licenciamiento es distinto. Entonces, los costos pueden variar. Lo que, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso son los alcances. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuánta gente va a estar involucrada? ¿Cuántos terminales van a estar involucrados? Etcétera. O sea, no les puedo dar una cifra en particular porque eso depende definitivamente de muchos elementos. Y bueno, cerramos con la última pregunta de Noel Ramírez. Las TIC son una excelente herramienta, pero ¿cómo evitar que éstas le den a la educación un carácter clasista? Puesto que no todos los estudiantes tienen la capacidad de acceder a tecnologías de la información y la comunicación. Una consulta muy interesante. Y muy interesante porque en algunas ocasiones precisamente tendemos a hacer debate de esta situación en particular. Pero tenemos que tener presente que, por ejemplo, lo que necesitamos para acceder a los procesos educativos con las herramientas actuales, lo que necesitamos es una conexión a Internet. Si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer indagaciones a los diferentes estudios que se han hecho del BID, de la OEA, de muchas instancias, nos vamos a dar cuenta de que la masificación del uso de Internet a nivel nacional y muchos países de Latinoamérica definitivamente ha ido creciendo en el tiempo. Los costos, incluso de los accesos, han ido disminuyendo en el tiempo. Se ha masificado el uso, en este caso, de muchos dispositivos móviles que tienen acceso a la red. Definitivamente, con esto no quiero decir de que toda la población, por ejemplo, va a tener acceso. Definitivamente, siempre existen diferencias que están marcadas. Pero lo que sí es cierto es que las instituciones educativas definitivamente no se pueden quedar atrás. No se pueden quedar atrás de este resurgimiento virtual, de este resurgimiento tecnológico, y se tienen que ir adecuando. O sea, nos tenemos que ir adecuando, en este caso, a las circunstancias. Tenemos que ir adecuando
a las características de la población. Muy probablemente, y fíjense, yo tengo el conocimiento, por ejemplo, de una universidad de América Latina, no voy a decir el nombre, pero una universidad de América Latina, por ejemplo, lo que ha hecho en en esta situación que estamos pasando, es que ellos adquirieron un lote de, por ejemplo, de 1000 tablets, y lo que están haciendo es que se la están asignando como préstamo en este momento a sus estudiantes. Y el estudiante pues tiene la obligación en este caso de recargarla con saldo para poder acceder en este caso a la plataforma. Lo que les quiero decir es que ninguna institución de educación superior o educación media, por ejemplo, va a resolver los problemas de acceso a las herramientas tecnológicas. Las instituciones lo que tienen es que poner a disposición esas herramientas tecnológicas. Ya tendríamos que estar hablando de otros tipos de mecanismos que nos aseguren que todos nuestros estudiantes, por ejemplo, puedan tener acceso a una conexión a Internet y a los diferentes servicios que se necesitan. Muchísimas gracias, Máster Reinaldo Castaño, por su aporte y las respuestas a estas interrogantes de cada uno de los estudiantes. Ahora continuamos a hacerle un reconocimiento por su destacada participación en el Congreso, que dice así: la Universidad de Ciencias Comerciales otorga el presente reconocimiento a Reinaldo Antonio Castaño Umaña por su excelente participación como conferencista del Congreso Virtual La Gestión del Conocimiento con el uso de las TICs, el gran reto de adaptarnos, dado en la ciudad de Managua a los 24 días del mes de octubre del año 2020, firma la licenciada Ivania Toruño Padilla, rectora de UCC. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la Universidad de Ciencias Comerciales. Le agradecemos la participación de todos los que estuvieron presentes. Y bueno, estamos a la orden para cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo, ¿verdad? Fue una muy buena conferencia. Le felicitamos, y a los estudiantes también que estuvieron con nosotros, le felicitamos por estar participando en esta conferencia magistral. Que Dios me le bendiga a todos y fue un placer. Bendiciones. Saludos. Saludos.